Hola, mi nombre es Erlina Talípono Aguilar, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En este video les voy a presentar la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva, desde la década de 1980 hasta la actualidad. Esta línea de tiempo aborda los principales hitos nacionales e internacionales que han transformado el concepto de inclusión y cómo ha sido su implementación en Colombia. En los años 80, hablar de inclusión era prácticamente hablar de discapacidad. En 1981, la ONU declaró el Año Internacional de las Personas con Discapacidad, lo que puso por primera vez el tema en la agenda global, aunque bajo un enfoque asistencial. Luego de 1982, se creó el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, que si bien no tenía fuerza legal, sirvió como guía para futuras políticas. En 1985, países como España y varias naciones de América Latina empezaron a realizar primeras experiencias de integración en aulas regulares. Sin embargo, en Colombia en 1986 la atención a la discapacidad seguía siendo paralela al sistema educativo regular, mediante instituciones de educación especial. En 1988 surge el concepto de normalización, que implicaba integrar a las personas, pero sin transformar el sistema educativo. En 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño estableció que los niños tienen derecho a la educación sin discriminación, incluyendo a los que tienen alguna discapacidad. Durante los 90 el concepto de inclusión empieza a ampliarse hacia la idea de diversidad en 1990. En la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos se habló por primera vez de una educación pensada para todos sin dejar a nadie atrás. En Colombia, la Constitución de 1981 introdujo el principio de igualdad y derecho a una educación digna para personas con discapacidad. En 1993, la Ley 100 reconoció la educación como parte de un proceso de rehabilitación para personas con discapacidad. Un momento clave fue en 1994, con la Declaración de Salamanca, que propuso transformar las escuelas para acoger a todos los niños. Ese mismo año en Colombia se promulga la Ley 115, o la Ley General de Educación, que permitió avanzar hacia una integración escolar, aunque todavía con un enfoque médico. Hacia 1998 comenzó Colombia a implementar proyectos piloto en zonas rurales denominados como Escuela Nueva, que buscando una educación más equitativa para todos los estudiantes. En esta década el discurso cambia y la inclusión se entiende como la eliminación de barreras. En el 2001, la UNESCO publica un informe donde ya se habla de calidad con equidad. En el 2002, Katarina Tomaszewski redefine el derecho a la educación, incluyendo permanencia, accesibilidad y adaptabilidad, elementos claves para una educación inclusiva real. En el 2006 se firma la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Colombia ratifica y que representa el paso del modelo médico al modelo social. En el 2007, Colombia crea el Sistema Nacional de Discapacidad mediante la Ley 1145, integrando educación y salud. En el 2009, el Decreto 366 regula la contratación de personal de apoyo para estudiantes con discapacidad. Ese mismo año, el Ministerio de Educación Nacional impulsa los primeros programas de formación docente en inclusión, aunque aún hay desafíos de cobertura. En el 2013, Colombia promulga la Ley Estatutaria 1618, que garantiza el derecho a la educación inclusiva, con apoyos y sin costo adicional para las personas con discapacidad.
En el 2015 se establece el Objeto de Desarrollo Sostenible número 4, que compromete a los países con una educación inclusiva, equitativa y de calidad. En el 2016, el Ministerio de Educación lanza la Política Nacional de Educación Inclusiva, que amplía la mirada de la inclusión a todos los factores como género, etnia y territorio. En el 2017 se publica un documento técnico con orientaciones para la atención educativa a estudiantes con discapacidad, promoviendo ajustes razonables y planes pedagógicos individuales. En el 2019, Sandiño señala que, aunque hay avances, persisten retos como la baja cobertura en zonas rurales y la falta de formación de docentes adecuadamente. En el 2020, la pandemia COVID evidenció grandes desigualdades. Muchos estudiantes con discapacidad o en zonas rurales quedaron sin acceso a la educación digital. Ese mismo año, el Ministerio de Educación emitió orientaciones pedagógicas para entender esta emergencia. Ese mismo año, el Ministerio de Educación emitió orientaciones pedagógicas para atender esta emergencia, incluyendo estrategias de educación inclusiva en casa. En el 2021, García plantea que la educación inclusiva debe ser un derecho garantizado y no algo opcional. En el 2022, la UNESCO publica el informe Reimaginar Juntos Nuestro Futuro, proponiendo un nuevo contrato social educativo basado en justicia, equidad e inclusión. En el 2023, Colombia avanza en lineamientos para garantizar la inclusión en territorios rurales e indígenas, y en el 2024 se implementan pilotos de inclusión en Arauca, Guainía y Chocó, respetando la cosmovisión de comunidades indígenas y afrocolombianas. Como hemos visto, el concepto de inclusión ha pasado de ser visto como algo exclusivo para personas con discapacidad a una visión mucho más amplia, que abarca la justicia social, la diversidad y la equidad territorial. Colombia ha dado pasos importantes, pero aún hay desafíos que requieren voluntad política, recursos y compromiso colectivo.